Antigua y Barbuda. Es uno de los 12 países que formaban la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 que forman el continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Saint John's, situada en la isla de Antigua. Está ubicado al norte de las Antillas Menores, limitando al sur con Guadalupe, al suroeste con Montserrat, al oeste con San Cristóbal y Nieves y al norte con San Martín. Su nombre español fue concebido por Cristóbal Colón en 1493 en honor de la Virgen de la Antigua, cuya imagen se encuentra en la Catedral de Sevilla. En cuanto al nombre de Barbuda, se refiere a las barbas que colgaban de sus palmeras y que le daban ese aspecto. Su extensión territorial es de 442.600 kilómetros cuadrados. Su población es de 92.436 habitantes. Su gentilicio es antiguano o antiguano. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional. Su mandatario es la reina Isabel II. Su gobernador general es Rodney Williams y su primer ministro es Gaston Brown. La composición de su legislativo es el Parlamento de Antigua y Barbuda, que es ejercido por el Parlamento bicameral. La Cámara de Representantes está compuesta por 17 diputados y el Senado por 17 senadores. El Partido Progresista Unido controla ampliamente la Cámara de Representantes con 12 escaños. Sus principales fuerzas políticas son el Movimiento del Pueblo de Barbuda, el Movimiento Nacional Reformista, el Partido Laborista de Antigua, el Partido Progresista Unido, que es una coalición de 3 partidos actualmente en el gobierno, el Partido Nacional Democrático Unido, Movimiento Caribeño de Liberación de Antigua y Movimiento Progresista Laborista. Su división territorial es que la isla de Antigua se divide en 6 parishes o parroquias, que son Saint George, Saint John's, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip. Su moneda es el dólar del Caribe Este. Su PIB es de 1.332 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son los buques de carga, harina de soja, arroz, refinado de petróleo, hierro laminado en frío. Sus principales importaciones son refinado de petróleo, coches, aviones, helicópteros o naves espaciales y medicamentos envasados. Los principales destinos de las exportaciones de Antigua y Barbuda son Polonia, Camerún, Irlanda, Senegal y Reino Unido. Y los principales orígenes de sus importaciones son Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur, el Reino Unido y Francia. Antigua y Barbuda tiene una población estimada de 92.436 habitantes. El 87.3% de la población es negra, el 4.7% es mestiza, el 2.7% hispanos, el 1.6% es blanca y el 2.7% corresponde a otros grupos étnicos. El idioma oficial es el inglés, aunque la mayor parte de los isleños utilizan un inglés criollo que combina palabras de origen africano y expresiones propias de los nativos. El acento entre los habitantes de Antigua y los residentes de Barbuda no es muy distinto. Además, existe una comunidad de cerca de 10.000 personas que hablan español. La principal religión del país es el cristianismo. Según estimaciones de 2011, el 68.3% de la población es protestante, el 8.2% es católico y el 12.2% corresponde a otras religiones. Asimismo, el 5.9% no profesa ninguna religión y el 5.5% no lo especifica. Argentina es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, representativa y federal. El Estado argentino es un Estado federal descentralizado, integrado por un Estado nacional y 23 estados provinciales autónomos, que constituyen la federación, que jurídicamente son preexistentes y que se reservan todos los poderes no delegados. Los municipios son autónomos y la federación tiene como capital federal a la ciudad de Buenos Aires, que posee un régimen especial de autonomía establecido en la Constitución. La Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando sus derechos a la identidad,
a una educación bilingüe e intercultural y la propiedad comunitaria de sus tierras. Argentina integra el Mercosur, bloque del que fue fundador en 1991, la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Organización de Estados Americanos OEA. Debido a su importancia geopolítica y económica, es uno de los 3 estados soberanos latinoamericanos que forma parte del denominado Grupo de los 20 e integra además el grupo de los NIC o Nuevos Países Industrializados. Su capacidad tecnológica y científica le ha permitido producir y diseñar satélites y construir reactores nucleares. En las últimas décadas ha brindado una creciente cooperación nuclear a países de América Latina, el Magreb, el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y Oceanía, a partir de las capacidades desarrolladas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA, y por la empresa estatal INVAP. En su historia cuenta con 3 premios Nobel en la ciencia. Su relieve puede dividirse en 5 grandes áreas: la cordillera de los Andes, la extensa llanura chaco-pampeana, la meseta patagónica, la cuenca del Plata y la Mesopotamia, y los territorios insulares en el Atlántico Sur. Su territorio continental americano, que abarca gran parte del cono sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, al oeste con Chile y siempre en su sector americano al sur con Chile y las aguas atlánticas del pasaje de Drake. Su extensión territorial es de 2.780.400 km². Su población son 44.044.811 habitantes. Su gentilicio es argentino y argentina. Su presidente es Mauricio Macri. Su vicepresidenta es Gabriela Michetti. El Congreso de la Nación de Argentina es el órgano que ejerce el poder legislativo del gobierno de la República Argentina. Este se conforma por una asamblea bicameral con 329 miembros divididos en una Cámara de Diputados que consta de 257 diputados y un Senado que consta de 72 senadores. Sus principales fuerzas políticas. La historia partidaria en la Argentina comienza a distinguirse luego de la firma de Declaración de Independencia y tiene punto inicial en la anarquía del año 20. Sus pioneros fueron el Partido Federal y el Partido Unitario. Finalizadas las guerras civiles, el panorama político apareció dividido entre el Partido Nacional y el Partido Autonomista. Hacia 1880 se formó el PAN, o Partido Autonomista Nacional, estableciendo de hecho un régimen de partido único que gobernó entre 1880 y 1916. En los años 1890 se fundaron la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y en los años 40 se fundó el Partido Justicialista. A partir de 1946, la vida política argentina estuvo polarizada entre radicales y justicialistas. Esa polarización estuvo afectada por golpes de Estado militares sistemáticos que derrocaron a ambos partidos. A partir de 2001, el sistema de partidos políticos en Argentina comenzó a sufrir profundas transformaciones. En cuanto a su división territorial, la República de Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno federal. Su moneda es el peso argentino. Su PIB es de 537.660 millones de dólares. Sus principales productos de exportación. El país es uno de los mayores exportadores de carne en el mundo y su producción se ha reconocido numerosas veces como la de mejor calidad. Es el primer productor mundial de girasol, yerba mate, limones y aceite de soja. Segundo en miel y manzanas y el más grande productor de trigo y lana en Latinoamérica, entre otros cultivos. Es el mayor productor de vino en América Latina, quinto en el mundo,
y el principal productor de biodiesel a nivel global. La producción de gas natural y petróleo son importantes también. El yacimiento Aguilar en la provincia de Jujuy es la mayor concentración de minerales de plomo y zinc en Sudamérica. Y el Bajo de la Lumbrera en la provincia de Catamarca es uno de los yacimientos para la extracción más grande de oro y cobre en América Latina, siendo la Argentina el 13º mayor productor de oro en el mundo. Posee la tercera reserva de gas más grande del planeta. Argentina es el más importante productor de software en Sudamérica y ocupa el segundo puesto en cuanto a fabricación de autopartes después de Brasil. En cuanto a la energía, en el sector eléctrico en la Argentina se organiza a partir de la articulación de entidades o empresas que desarrollan la generación, el transporte y la distribución de la energía. Esta nación fue la primera en América Latina en construir una central nuclear. Actualmente cuenta con 3 campos nucleares: Atucha 1, Juan Domingo Perón; Atucha 2, Dr. Néstor Kirchner; y Embalse, y una cuarta en periodo de construcción. El desarrollo de la energía geotérmica prácticamente no presenta avances destacables, pese a la presencia de afluentes termales y la evidencia de actividad volcánica potencial en diversos puntos del país. En cuanto a la tecnología, la República de Argentina es el país latinoamericano que más premios Nobel ha ganado, 5 en total. 3 de ellos están vinculados a la ciencia y también al Premio Nobel de la Paz. A estos 5 premios debemos sumarle la bióloga Sandra Mirna Díaz, quien recibiera el Premio Nobel de la Paz como miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en el 2007. Argentina es el principal precursor de la energía y tecnología nuclear y satelital en América Latina, siendo este el más avanzado en su tipo. En cuanto al idioma, el idioma español es entendido y hablado como primera o segunda lengua por prácticamente la totalidad de la población de Argentina. El italiano y el quechua tienen más de 1 millón de hablantes. La amplitud del país, la existencia de distintos sustratos lingüísticos producidos por la variedad de lenguas amerindias y las diferentes aportaciones de lenguas vernáculas de los inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX han dado lugar a varias modalidades dialectales diferentes. En cuanto a la religión, el 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica en el 69%, y el 78%, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la población profesa evangelismo, otro 12% se considera agnóstica, un 4% se considera ateo, el 1.5% es musulmán y el otro 1% es judío. En cuanto a las minorías étnicas, la existencia de 35 pueblos indígenas en Argentina, integrado por 600.329 individuos, es equivalente aproximadamente al 1% de la población total. Los pueblos originarios que constituyeron la base del mestizaje en la época colonial estaban divididos en 3 grandes grupos: los pertenecientes al grupo de la civilización andina, principalmente diaguitas, sanavirones y comechingones; los pertenecientes al grupo chaco-mesopotámico, principalmente a la civilización guaraní, los guaycurúes y el pueblo wichí; y los pueblos de cazadores-recolectores del sur, principalmente los pueblos Het, Chonk y posteriormente, tras la llegada de los españoles, los mapuches. Bahamas. Oficialmente, la Mancomunidad de las Bahamas es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Nassau, situada en la isla de New Providence, constituido por más de 700 islas, de las cuales 24 están habitadas y más de 700 deshabitadas.
cayos e islotes en el Océano Atlántico. Está ubicado al norte de Cuba y República Dominicana, noroeste de las islas Turcas y Caicos, al sureste del estado estadounidense de Florida y al este de Cayos de Florida. Geográficamente, las Bahamas forman, junto con las islas Turcas y Caicos, el archipiélago de las Lucayas, también denominado por extensión Bahamas. Por manifiesto de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, el territorio de las Bahamas ocupa 180.000 millas cuadradas en el espacio oceánico, si bien las millas oficiales se aportarían mucho más espacio económico. Originalmente habitado por los lucayos, una rama de la etnia taína, las Bahamas fueron el sitio donde Cristóbal Colón arribó en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. Luego fueron colonizadas por los españoles desde 1513 hasta 1648, cuando colonos ingleses procedentes de la isla de Bermudas se establecieron en la isla de Eleuthera. Las Bahamas se convirtieron en una colonia de la corona británica en 1718, cuando los británicos prohibieron la piratería. Después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, miles de estadounidenses leales a la corona británica se asentaron en las islas junto con sus esclavos, lo que llevó a una economía basada en las plantaciones. Después de que Gran Bretaña prohibiera el comercio de esclavos en 1807, la Royal Navy llevó a muchos de los esclavos ilegales africanos a las Bahamas durante el siglo XIX. Cientos de esclavos escaparon de las islas hacia Florida y cerca de 500 fueron liberados desde barcos mercantes estadounidenses. La esclavitud quedó abolida en las Bahamas en 1834. Aún hoy, gran parte de la población es descendiente de estos esclavos liberados. Las Bahamas alcanzaron su independencia como monarquía en la Mancomunidad de Naciones el 10 de julio de 1973. Su extensión territorial es de 13.880 kilómetros cuadrados. Su población son 392.718 habitantes. Su gentilicio es bahameño o bahameña. Su forma de gobierno es monarquía parlamentaria. Su mandatario es la reina Isabel II. Su gobernador general es Marguerite Bindling. Su primer ministro es Hubert Minnis. El Parlamento de las Bahamas es el Parlamento Nacional Bicameral de la Mancomunidad de las Bahamas. El Parlamento está formado oficialmente por la reina, que es representada por el gobernador general, un senado designado y una asamblea electa. Su sede se encuentra en Nassau, la capital del país. La estructura de funciones y procedimientos del Parlamento se basan en el sistema de Westminster. El poder legislativo recae en un sistema de parlamento bicameral. Está compuesto por 16 miembros del Senado, que son nombrados por el gobernador general, y por 40 miembros de la Cámara de Representantes, que son elegidos directamente por la población. El Consejo Privado del Comité Judicial de Su Majestad es la más alta corte en las Bahamas. Le sigue la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, con 12 jueces, y la Corte de Magistrados. Los partidos políticos principales son el Movimiento Nacional Libre y el Partido Liberal Progresista. En cuanto a su división territorial, las Bahamas se dividen políticamente en un distrito central, Nueva Providencia, y 32 distritos locales, regulados por un total de 25 administraciones que dependen del gobernador general. A su vez, dentro de los distritos locales, las ciudades más importantes tienen sus propios comités. Su moneda es el dólar bahameño. Su PIB es de 9.066 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son buques de carga, refinado de petróleo, polímeros de estireno, crustáceos y buques para fines espaciales. Los principales destinos de sus exportaciones son Polonia, Estados Unidos, República Dominicana, la India y Suiza, y los orígenes de sus importaciones son Estados Unidos, China, Japón, Polonia y Corea del Sur. En cuanto al idioma, en el 2005 el país tenía una población de 301.790 habitantes, de los cuales la mayoría son de raza negra, o sea, el 82%.
siendo los blancos la principal minoría, que son el 15%. El idioma oficial es el inglés, hablado por casi toda la población, aunque popularmente se habla el patuá. Un número pequeño de inmigrantes haitianos hablan el criollo. El español es hablado por inmigrantes cubanos y estadounidenses de origen hispano. Las Bahamas es un país muy religioso. El cristianismo es la principal religión predominando las confesiones protestantes, como los bautistas, seguido de los anglicanos. Los católicos son el 19% de la población. Algunas personas practican cultos sincréticos, como el ovea, parecido al vudú. Colombia. Oficialmente, República de Colombia. Es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Está constituido en un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del Gobierno Nacional. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá. En cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su extensión territorial es de 1.141.748 km². Su población es de 49.353.448 habitantes. Su gentilicio es colombiano y colombiana. Su mandatario es el presidente Juan Manuel Santos. Su vicepresidente es Óscar Naranjo y el presidente del Congreso es Efraín Cepeda. El presidente de la Corte Suprema es Rigoberto Echeverri. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Social de Unidad Nacional, el Centro Democrático, el Partido Conservador Colombiano, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Cambio Radical, el Partido Opción Ciudadana, antes Partido de Integración Nacional, el Partido Alianza Verde, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. En cuanto a la división territorial, según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y un distrito capital. Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. Actualmente hay 1.120 municipios, entre los que están el distrito capital y los distritos especiales. Su moneda es el peso colombiano. Su PIB es de 306.439 billones de dólares. Principales productos de exportación son el petróleo, el carbón, los químicos, oro, café, flores, níquel y banano. Y los destinos de sus exportaciones son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Panamá, India, Ecuador, Venezuela, Brasil, Aruba, Chile y Perú. En cuanto a la energía, el sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por la generación de energía hidráulica, que es el 67% de la producción, y también por la generación térmica, que es el 27.4%. En cuanto a la tecnología, la ciencia y tecnología en Colombia se comenzó a proyectar de manera importante a principios del siglo XX, época en la cual se comenzó con pequeñas invenciones propias del país, aunque mucho antes ya habían entrado grandes creaciones de otros lugares del mundo. Colombia es reconocida a nivel mundial por su calidad en la medicina, específicamente la medicina estética, lo que la ha posicionado como una potencia en turismo de salud. Otros grandes inventos relacionados con la medicina se han producido en Colombia, tales como el marcapasos, creado por el ingeniero electrónico Jorge Reynolds.
el cual ha sido de gran importancia para quienes sufren insuficiencia cardíaca. La problemática que ha vivido Colombia frente a la violencia le ha permitido innovar en tecnología militar o de guerra para su ejército e incluso para otros ejércitos del mundo. Uno de los inventos más llamativos fue el robot Arcadio, que está diseñado para detectar artefactos explosivos bajo tierra y desactivarlos, tales como las minas antipersonas. En cuanto al idioma, Colombia en la actualidad es el tercer país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes después de México y Estados Unidos, y es el segundo si se tiene en cuenta como país hispanohablante. El artículo 10 de la Constitución Política de Colombia establece que el idioma español es el idioma oficial del país. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, el idioma inglés es hablado por los habitantes nativos y es el idioma oficial local. En cuanto a la religión, la población cristiana en Colombia se estima en un 92.5%, de los cuales un 89% son católicos, 10.8% protestantes y un 0.2% de las denominaciones cristianas, mientras que un 6.6% no presentan ninguna afiliación religiosa. Colombia sigue siendo un país predominantemente católico, a pesar de que la Constitución Política de 1991 estableció la libertad religiosa y eliminó el concepto de nación católica por el de laica. En cuanto a minorías étnicas, el 86% de la población no se considera parte de una minoría étnica, cifra dividida en 48% de mestizos y 38% de blancos. Un 10% afrocolombianos, que representa la cuarta población negra más grande de América, después de los Estados Unidos, Brasil y Haití. Los indígenas conforman el 3.4% de la población nacional y los gitanos un 0.01%. La diversidad étnica en Colombia es el resultado de la mezcla entre españoles, amerindios y afrodescendientes. Los pocos pueblos indígenas que quedan en el país son comúnmente olvidados y sus costumbres lentamente se van desapareciendo. Costa Rica es un país de Centroamérica. Limita con Nicaragua al norte, el Mar Caribe al este, Panamá al sureste y el Océano Pacífico al oeste. En cuanto a los límites marítimos, colinda con Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador, a través de la isla del Coco. Su capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es el español. Su extensión territorial es de 51.100 kilómetros cuadrados. Su población es de 4.890.379 habitantes. Su gentilicio es costarricense. Su forma de gobierno es república presidencialista. El presidente es Luis Guillermo Solís Rivera. El vicepresidente primero es Elio Fallas Venegas y la vicepresidenta segunda es Ana Elena Chacón Echeverría. El poder legislativo en Costa Rica recae en la Asamblea Legislativa, que es el órgano unicameral encargado de la aprobación de las leyes. Está compuesto por 57 diputados, quienes son elegidos por el voto popular, de acuerdo con la proporción de la población en las provincias. Duran en el ejercicio de sus cargos un periodo de 4 años, que comienza el 1 de mayo siguiente a la elección. Son elegidos al mismo tiempo que el presidente de la República y de conformidad con la Constitución de 1949. No pueden ser reelegidos en forma sucesiva. Los partidos políticos principales en el país son, en orden alfabético, Acción Ciudadana, Frente Amplio, Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana. Sin embargo, hay más de 12 partidos inscritos a escala nacional y varios más a escala provincial y cantonal. La división territorial de Costa Rica comprende 7 provincias divididas en 82 cantones y estos a su vez subdivididos en 471 distritos colegiados. Su moneda es el colón costarricense. Su PIB es de 55.214 millones de dólares.
Sus principales productos de exportación es el banano, café, azúcar, cacao y la piña. Destaca la producción de café costarricense de alta calidad y su exportación al mercado estadounidense, en donde es muy apreciado. Sin embargo, los ingresos provenientes de las exportaciones de productos no tradicionales como ser flores y mini vegetales ha superado en gran medida los anteriores, y el sector de servicios ha crecido fuertemente en los últimos años, generando más de 10.000 empleos. El turismo es la industria con mayor crecimiento y desde inicios de la década de 2000 genera más divisas que cualquiera de los principales productos agrícolas de exportación. En cuanto a la energía, en Costa Rica se explotan 5 fuentes de energía en orden de importancia: son hídrica, térmica, geotérmica, eólica y solar. En América Latina, Costa Rica destaca como líder en la producción de energía renovable, debido principalmente a la producción de energía hidroeléctrica. La primera planta hidroeléctrica del país, Aranjuez, y ubicada en el centro de San José, entró en operación en 1884, convirtiendo en esa época a la capital costarricense en la tercera ciudad del mundo iluminada por energía eléctrica, luego de Nueva York y París. A partir de ese acontecimiento se continuaron construyendo diversas obras de generación eléctrica en varios lugares del país, como producto de iniciativas de las municipalidades y de empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros. La producción de energía eléctrica en Costa Rica está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, empresa estatal que también brinda el servicio de telecomunicaciones. Entre las funciones de esta están construir plantas de generación eléctrica, unificar toda la capacidad instalada en un único sistema y expandir los servicios mediante la edificación de redes de distribución. En cuanto a la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica ha representado un importante aporte al desarrollo nacional. Muchos de los proyectos de investigación científica y tecnológica se realizan en las universidades nacionales, principalmente Universidad de Costa Rica e Instituto Técnico de Costa Rica, así como entidades privadas. A nivel estatal, el país cuenta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y un Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas que fomenta la investigación científica. De acuerdo con Scopus, Costa Rica se ubica en el lugar 92 a nivel mundial en materia de publicaciones científicas, ocupando el 11º lugar en América Latina y el primero en América Central. Entre las disciplinas científicas se han desarrollado fuertemente la biología y sus ramas, como la zoología, la botánica, la ecología, la etología, la conservación, así como la genética y la biotecnología. En cuanto al idioma, el idioma español es el idioma oficial de la nación. Sin embargo, Costa Rica es un país multilingüístico, pues considerando su pequeña extensión territorial se hablan 5 lenguas autóctonas, a saber, el malecú, cabecar, bribri, guaymí y bogotá. En cuanto a la religión, Costa Rica es un país que recibe abundante inmigración por parte de personas de muy variado origen étnico, europeos, asiáticos y otros latinoamericanos desde hace muchas décadas, lo que ha provocado una gran diversidad cultural y religiosa. La religión predominante es el cristianismo. Un 65% de la población se declara católica. Si bien el 23% no se considera católico practicante, según la Constitución política es la religión oficial de la República, aunque existe libertad de creencias. En cuanto a las minorías étnicas, etnográficamente la población es de diferentes etnias y es el resultado de la mezcla entre los indígenas que habitaron el país, los españoles, los judíos conversos y los esclavos africanos. Según datos arrojados por el censo del 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población por autoidentificación étnica se compone de la siguiente manera: 65.80% blancos,
13.65% mestizos, 6.72% mulatos, 2.42% amerindios, 2% afrodescendientes, 0.21% chinos, 5.95% otros o sin declarar. Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Investigación de Biología Molecular y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, publicado en 2013 en la revista Human Biology, determinó que la composición genética de los costarricenses está conformada por un 45.6% de genes europeos, 33.5% indígenas, 11.7% africanos y 9.2% asiáticos. Otro estudio genético realizado por la Universidad de Costa Rica en asociación con otras instituciones internacionales denota que la mayoría de la población del Valle Central de Costa Rica tiene una herencia de 67.5% de genes europeos, un 29.3% de genes indígenas, mayormente cabecares, y un 3.2% de genes africanos. Oficialmente, la República de Cuba es un país soberano insular del Caribe, asentado en un archipiélago del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada. Es uno de los 3 estados independientes que forman la América Insular, Antillas o islas del Mar Caribe, y uno de los 35 del continente americano. La isla de Cuba tiene origen orogénico. Completan el archipiélago la isla de la Juventud y más de 1 millar de cayos o pequeñas islas que las rodean: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur y Cayo Jutías, entre otros. Colinda al norte con el estado estadounidense de Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las islas Caimán y Jamaica. Al sudeste de Cuba se encuentra la isla de La Española. Está ubicado al extremo noroeste de las Antillas, limitando al norte con el Océano Atlántico, que lo separa de Estados Unidos y Bahamas, al este con el Paso de los Vientos, que lo separa de Haití, al sur con el Mar Caribe y al noroeste con el Golfo de México. Su extensión territorial es de 109.884 km². Su población son 11.239.224 habitantes. Su gentilicio es cubano o cubana. Su forma de gobierno: el país es un estado marxista-leninista con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. Su presidente es Raúl Castro y el Parlamento unicameral cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, es el órgano supremo del poder del Estado. Tiene la potestad constituyente y legislativa, así como la atribución de elegir a los miembros de los órganos ejecutivos, judiciales y complementarios de instancia superior. Está integrada en la actualidad por 609 diputados propuestos por una Comisión Nacional de Candidaturas de entre los delegados municipales. Esta candidatura es ratificada o rechazada por el pueblo en las elecciones generales que tienen lugar cada 5 años, considerándose ratificado cada candidato que cuente con el 50% más 1 del total de votos válidos. Su principal fuerza política es el Partido Comunista de Cuba. Su moneda es el peso cubano y su PIB es de 87.205 billones de dólares. Sus principales productos de exportación es que es una nación en vías de desarrollo que adopta para sí una economía planificada, cuyas principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y profesionales especializados, principalmente en la medicina, la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología. En cuanto a la tecnología, desde que se formó sólidamente una identidad cultural cubana a inicios del siglo XIX,
surgieron científicos dedicados a las más diversas ramas del saber. Notables fueron los investigadores que dedicaban sus esfuerzos a la medicina o a la naturaleza. Las ciencias exactas, sin embargo, no contaron con grandes especialistas hasta muy avanzado del siglo XX, muy posteriormente al triunfo de la Revolución cubana. En cuanto a las nuevas tecnologías de la información, el gobierno cubano en la primera década del siglo XXI pudo aumentar el nivel informático que poseía, adecuándose con las nuevas tecnologías. Comenzó desde las universidades hasta actualmente la educación primaria, con el objetivo de la enseñanza y la producción y maniobrabilidad en bancos, tiendas e industrias. Los informáticos cubanos han creado software de calidad bastante aceptable. Radican en multimedias educativas para los niveles escolares en casi todas las asignaturas, además de programas para manejar la información o crearla y agilizar el antiguo trabajo manual. Su idioma oficial es el español. En cuanto a la religión predominante es el cristianismo católico, pero también existen diferentes denominaciones protestantes tales como evangélicos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, metodistas, presbiterianos. Paralelamente, la santería o la regla de Ocha se ha establecido como una religión reconocida. La Iglesia Católica llegó a Cuba con los primeros conquistadores y fue la de mayor expansión. La mayoría de los cubanos han sido bautizados, aunque la participación activa es mucho menor. En cuanto a minorías étnicas, Cuba es una sociedad multirracial con fuertes orígenes de la península ibérica y en el continente africano. En Cuba está presente de igual forma gran comunidad del antiguo espacio postsoviético, así como los chinos. Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, es un país de América ubicado en la costa norte de América del Sur, miembro de la UNASUR, CELAC y miembro asociado del Mercosur. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela y Brasil y al sur con Brasil. De 1831 a 1966 constituyó la colonia denominada Guyana Británica. La ciudad más poblada es asimismo la capital del país, Georgetown. Su extensión territorial es de 214.969 kilómetros cuadrados. Su población es de 801.194 habitantes. Su gentilicio es guyanés o guyanesa. Su forma de gobierno es república semipresidencialista. Su presidente es David Arthur Granger y su primer ministro es Moses Nagamootoo. La composición del poder legislativo es que Guyana es una república semipresidencial. El poder legislativo está conformado por la Asamblea Nacional, la cual es un parlamento unicameral de 53 miembros elegidos proporcionalmente de listas nacionales designadas por los partidos, más 12 miembros elegidos por los consejos regionales. El Poder Ejecutivo está presidido por un presidente, el cual designa y supervisa a los ministros, dirigidos por un primer ministro. Cada partido que presenta una lista a la Asamblea designa también un líder, y el presidente es el de la lista más votada. En cuanto a su división territorial, Guyana está organizado en 4 regiones administrativas y 27 consejos vecinales. Cada región está administrada por un consejo regional democrático encabezado por un jefe o un presidente. Además, hay una serie de consejos vecinales democráticos dentro de cada región. Estos operan a nivel local, comunal o municipal. Las regiones se subdividen en un total de 65 consejos vecinales, más de 7 municipios y 39 áreas no administradas. Su moneda es el dólar guyanés. Su PIB es de 6.093 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son el arroz y otros cultivos alimentarios como ser hortalizas, tubérculos y frutos cítricos o coco.
Entre las principales exportaciones agrícolas conviene señalar el cacao, el café y sobre todo el azúcar. La actividad pesquera favorecida por la plataforma continental permite la venta al exterior de camarones. Aparte de la agricultura, la otra gran riqueza del país es la bauxita, industria del aluminio. Existen asimismo yacimientos de diamantes y oro y notables reservas madereras. En cuanto al idioma, el inglés es el único idioma oficial de Guyana y se utiliza, por ejemplo, en sus escuelas. Además, se utilizan los idiomas caribes, Acahuayo, Waiwai, Arahuaco, Patamona y Macushi, que son hablados por una pequeña minoría indígena, mientras que el criollo de Guyana o guyanese creole es muy hablado. Por otra parte, una característica del inglés de Guyana, en particular en los registros más bajos, es el hecho de que los pronombres en inglés son casi completamente intercambiables, debido a la influencia cultural en su entorno. El idioma español, así como el idioma portugués, están ampliamente difundidos en el país. En cuanto a la religión, los cristianos representan el 57% de la población, de los cuales 16.9% son pentecostales, 8.1% católicos, anglicanos 6.9%, 5% de adventistas del séptimo día y el 20% de otras denominaciones cristianas. El 23.4% son hindúes, el 7.3% musulmanes, el 0.5% rastafaris, el 0.1% bahíes y el 2.2% de otras religiones y el 4.3% sin religión. La mayoría de los cristianos de Guyana son protestantes o católicos e incluyen una combinación de todas las razas. Haití es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe. Uno de los 35 del continente americano, su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe. Está ubicado en la zona central de las Antillas, en el tercio occidental de la isla Española, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con República Dominicana, el otro país situado en la isla Española, al sur con el Mar Caribe y al oeste con el paso de los vientos que lo separa de Cuba. Su extensión territorial es de 27.750 kilómetros cuadrados. Su población es de 10.995.182 habitantes. Su gentilicio es haitiano o haitiana. Su forma de gobierno es república semipresidencialista. Su presidente es Jovenel Moïse. Su primer ministro es Jacques-Guy Lafontaine. La composición de su legislativo. El Parlamento de Haití es el máximo órgano bicameral que se encarga de ejercer el poder legislativo en Haití. Este Parlamento está conformado por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. La primera está integrada por 30 senadores, 3 por cada departamento, elegidos por periodos de 6 años. Estos se van renovando en un tercio de los integrantes cada 2 años. Y la Cámara de Diputados, que está integrada por 119 miembros, elegidos por un periodo de 4 años. En cuanto a la división territorial, Haití está dividido en 10 departamentos, 41 distritos y 133 comunas. Estos departamentos pertenecían a las 3 provincias originales de Saint-Domingue colonial, que eran norte, sur y oeste. Su moneda es el gourde haitiano, su PIB es de 19.357 millones de dólares. Haití tiene la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental y es el país más pobre en toda América. Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes detrás de otros países en vías de desarrollo de bajos ingresos, particularmente en el hemisferio. Desde los años 80, Haití está en la posición 145 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. En cuanto al idioma, los 2 idiomas oficiales de Haití son el criollo haitiano y el francés. El criollo haitiano es la lengua cooficial desde 1961
y es hablado prácticamente por la población entera del país, es decir, el 99.9%. El criollo haitiano es una de las lenguas criollas basadas en el francés que contiene influencias taínas, africanas, vocabulario del español y del inglés. Su uso en la literatura es pequeño, pero creciente. Existen periódicos y programas de radio y televisión en criollo. El sistema educativo de Haití se imparte principalmente en criollo haitiano. El francés es la lengua administrativamente autorizada. Es hablado por los haitianos cultos y el más usado en el sector de negocios, pero el inglés está también presente en este sector. Entre la población general se estima que solo el 35% sabe hablar francés estándar, pero unos 40% hablan un francés bien estructurado, por lo que es una lengua minoritaria en el país. Haití pertenece a la Organización Internacional de la Francofonía. Un porcentaje significativo de la población tiene un nivel intermedio o superior en el español. En cuanto a la religión, en Haití el 45% de los habitantes son católicas y algo más de un 20% son protestantes. Sin embargo, el vudú haitiano es la religión oficial estatal. Se trata de una tradición asociada a la llegada de los esclavos desde África a América. Hace único al país, puesto que es practicado por un 40% de la población. La práctica religiosa a menudo confronta las tradiciones de Haití y su diáspora con las que aquellas personas que han emigrado y traen otras tradiciones religiosas a Haití. También existen iglesias baptistas en la ciudad de Gonaives. República Dominicana es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Está ubicada en la zona central de las Antillas, en los 2/3 orientales de la isla La Española, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con Haití, que es el otro país situado en La Española. Su extensión territorial es de 48.315 km². Su población es de 10.777.574 habitantes. Su gentilicio es dominicano o dominicana. Su forma de gobierno es República Presidencialista Unitaria. Su presidente es Danilo Medina y el vicepresidente es Margarita Cedeño. El poder legislativo está conformado por el Congreso Nacional de la República en 2 cámaras, el Senado con 32 escaños y la Cámara de Diputados con 178 escaños. Los integrantes de ambas cámaras son electos por un periodo de 4 años. La reunión del Senado y la Cámara de Diputados se denomina Asamblea Nacional. Las elecciones se efectúan el tercer domingo de mayo de cada 4 años y sufragan las personas mayores de 18 años con el Documento Nacional de Identidad o Cédula de Identidad y Electoral. Anteriormente, las elecciones se celebraban cada 16 de mayo. En cuanto a la división territorial, el territorio de la República Dominicana está dividido en 32 provincias, las cuales a su vez están subdivididas en un total de 158 municipios y 231 distritos municipales. Su moneda es el peso dominicano y su PIB es de 72.194 millones de dólares. Los principales productos de exportación son calzado, ropa interior masculina, cigarros, primas y granos de café tostado, bebidas alcohólicas, plátanos, instrumentos médicos, entre otros. En cuanto a la energía, el sector eléctrico de República Dominicana ha sido tradicionalmente un cuello de botella para el crecimiento económico del país. Una prolongada crisis eléctrica y apagones e ineficaces medidas correctivas han llevado a un círculo vicioso de apagones habituales, altos costos operativos de las compañías de distribución, grandes pérdidas, elevadas tarifas minoristas para cubrir estas ineficiencias, bajas tasas de cobro, de boletas, una significativa carga fiscal para el gobierno a través de subsidios directos e indirectos
y costos muy altos para los consumidores, ya que muchos dependen de una electricidad alternativa autogenerada muy costosa. Según el Banco Mundial, la revitalización de la economía dominicana depende en gran medida de una importante reforma al sector. Actualmente se encuentra en construcción una termoeléctrica en Punta Catalina, con la que se prevé resolver en gran medida el problema energético del país. En cuanto al idioma, el idioma oficial del país es el español y en el habla corriente se emplea en su forma antillana. En cuanto a la religión, República Dominicana está compuesta por el 64% de católicos, 18% de evangélicos, 4% de otros. Sin embargo, otras fuentes sitúan a los ateos en un 7% y otros casi en un 10%. La reciente inmigración, así como el proseliterismo, ha traído otras religiones, tales como espiritistas en 1.2%, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1.1%, el budismo en un 0.1%, el Bahá'í en 0.1%, el Islam en 0.02%, el judaísmo en 0.01% y la religión tradicional china en un 0.1%. Hay un número desconocido de los practicantes del vudú. En cuanto a las minorías étnicas, la composición étnica de la población dominicana, de acuerdo con el SIA World Factbook, es de un 73% de raza mixta, en su mayoría mulatos y mestizos, un 16% de blancos, 11% de negros, y otros estimados ponen la composición étnica dominicana en 67% multirracial, 30% de negros y 3% de blancos. San Cristóbal y Nevis son dos islas de la región del Caribe, en América, unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves, que forman un país al norte antillano, en concreto de las islas de Barlovento. Cristóbal Colón colonizó estas islas en su segundo viaje a este continente, llamando a la mayor San Cristóbal en honor al legendario santo mártir, y Nieves a la segunda por la nieve de su cumbre, en alusión a un milagro de la Santísima Virgen María con advocación a Nuestra Señora de las Nieves y ocurrido en el Monte Esquilino en Roma en el siglo IV. Es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. San Cristóbal y Nieves poseen una superficie de 261 kilómetros cuadrados y una población de 54.961 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Basseterre, en San Cristóbal. Las dos islas están separadas por el estrecho de Narrows de 3 kilómetros. San Cristóbal contiene el pico más alto de las islas, Monte Liamuya, con 1.156 metros. La mayoría de la población en la isla son descendientes de los esclavos africanos. La principal religión es el cristianismo y el principal idioma es el inglés. Su gentilicio es San Cristóbaleño o San Cristóbaleña. La forma de gobierno es una monarquía constitucional federal parlamentaria. Su jefe de Estado es la reina Isabel II. Su gobernador general es Samuel Weymouth Tapley Seton y el primer ministro es Timothy Harris. San Cristóbal y Nevis tiene una sola cámara legislativa, conocida como la Asamblea Nacional. Está compuesto por 14 miembros, 11 representantes elegidos y 3 senadores que son designados por el gobernador general. 2 de los senadores son nombrados por recomendación del primer ministro y otro con el asesoramiento del líder de la oposición. A diferencia de otros países, los senadores no constituyen una cámara separada del Senado o Cámara Alta del Parlamento, ya que se sientan en la Asamblea Nacional junto a los representantes. Todos los miembros desempeñan un mandato de 5 años. El primer ministro y el gabinete son responsables ante el Parlamento. En cuanto a su división territorial, San Cristóbal y Nieves está dividido en 14 parroquias. 9 de ellas están ubicadas en la isla de San Cristóbal y las otras 5 en la isla de las Nieves. Su moneda
es el dólar del Caribe Oriental. Su PIB es de 945 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son buques de carga, equipos de radiodifusión, resistencias eléctricas, otros instrumentos de medición y repuestos de motores eléctricos. Los principales destinos de sus exportaciones son Estados Unidos, Polonia, Alemania, Canadá y la República Checa. La población de las islas está compuesta en su mayoría por negros descendientes de los esclavos traídos de África Occidental. La mayoría de la población es cristiana, principalmente anglicanos, aunque también de otras confesiones protestantes y de la Iglesia Católica. Tradicionalmente hay mucha inmigración desde estas islas y el inglés es el principal idioma, aunque también se habla patuá.